Bien, Dios les bendiga a todos. Hoy estamos celebrando el 22 aniversario de nuestra iglesia. Y hemos titulado nuestro mensaje en este día, La unidad en la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Libro de Efesios capítulo 4, versos del 1 al 6. Y ahí en ese pasaje vamos a disertar acerca de la palabra de Dios en este día. ¿Cuándo todos los tienen listos? ¿Me dicen un amén fuerte? No todos los tienen listos. Efesios capítulo 4, versos del 1 al 6. Ok, leemos la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, en esta hora, te rogamos que bendigas tu palabra en esta hora. Bendice tu pueblo. Abre nuestros corazones. Permítenos que tu palabra pueda caer incrustada en lo más profundo de nuestro corazón. Y que podamos, oh Dios, entender la importancia de la unidad de la iglesia en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Ponemos el texto bíblico, por favor, Efesios 4, del 1 al 6. Y vamos a leer una vez más la palabra de Dios, pero en esta ocasión lo voy a leer solamente yo. Ustedes me siguen con su vista. El apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La importancia de la unidad en la iglesia. La Biblia dice que la unidad dentro de la iglesia es la unidad del Espíritu. Cuando nosotros como cristianos rompemos la unidad dentro de la iglesia, no estamos rompiendo la unidad del pastor. Estamos rompiendo la unidad del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y eso tiene consecuencias en nuestra vida, porque estamos atentando contra la obra de Dios. La Biblia dice que tenemos un vínculo en un solo cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Estamos en un espíritu. Hemos sido llamados a una misma vocación. Hay solamente un Señor, se llama Jesucristo. Hay solo una fe, hay un bautismo, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nos preguntamos, ¿qué significa la unidad en la iglesia? La unidad significa estar en armonía,
trabajar juntos hacia un objetivo común. La unidad implica la colaboración y el común acuerdo entre los miembros de la iglesia para trabajar en conjunto por un propósito común. La unidad de la iglesia hace posible el avance de la propagación del evangelio a todas las naciones. Cuando se rompe esa unidad, usted no está rompiendo la unidad del pastor, usted está rompiendo la unidad del Espíritu. Y el Espíritu Santo quiere que estemos unidos como iglesia para que el evangelio pueda ser llevado a otras naciones, como en efecto lo estamos haciendo en este momento en diversas partes de nuestro continente. Veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Este versículo es un versículo sencillo, pero profundo y de gran trascendencia en nuestra vida. Amós, capítulo 3, versículo 3. Leamos todos juntos la palabra del Señor. Leamos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Sencillo. Una vez más fuerte. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En el momento que no estamos de acuerdo con algo, rompemos la unidad. Eso es real en las relaciones interpersonales, entre dos personas, entre un esposo y una esposa. Cuando se rompe la unidad, la pareja se empieza a separar y eventualmente acontece un divorcio. Cuando los hijos están en desacuerdo con lo que los padres han determinado en la casa, hay hijos que abandonan el hogar, rompen la unidad y esa relación llega a su final. Cuando una persona está en desacuerdo con la iglesia, rompe la unidad y se separa de la iglesia. No pueden caminar dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo. Es imperativo, es necesario que podamos caminar en común acuerdo para poder llevar la iglesia adelante hasta el día que Jesucristo nos llame. La iglesia de Cristo, ¿por qué viene esto? Habita, crece y se desarrolla en diversas regiones geográficas del mundo, en diferentes contextos económicos y culturales. Habla diferentes idiomas y canta diferente música. Sin embargo, a pesar de todas las diferencias, la iglesia de Cristo debe de ser cristocéntrica y bibliocéntrica, no importa en el lugar en que se encuentre o las circunstancias, para poder preservar la unidad en el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la roca de la iglesia del Nuevo Testamento, la cual ha sido fundada sobre las bases de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, y ha sido bautizada por el Espíritu Santo. No ha sido bautizada por el gobierno, no ha sido bautizada por ninguna religión. La iglesia ha sido bautizada por el poder del Espíritu Santo. Veamos en primer lugar la importancia de la unidad en la iglesia. La unidad es importante en todas las esferas de la sociedad, en todas. Pero por alguna razón, nosotros no entendemos la importancia de la unidad en la iglesia. La entendemos en todo, pero no en la iglesia. Nuestros carros están compuestos por muchas piezas. ¿Qué pasa si la transmisión del carro decide no trabajar más?
¿Podríamos usar ese carro? Necesitamos que la transmisión, que es parte de la totalidad de ese vehículo, esté en buen estado y trabajando en unidad. Vamos a suponer que el tanque de gasolina decide bajarse la noche anterior y quiere quedarse en casa. ¿Podríamos ir con ese carro a algún lugar? ¿Verdad que es importante que todo el carro esté unido? O si las llantas dicen, estoy cansado de andar dando vueltas en las calles, nos vamos a bajar del carro, ¿serviría el carro? Nada funciona en este mundo sin unidad. ¿Por qué faltamos tanto a la iglesia? Siendo un cuerpo. ¿Por qué pensamos que la iglesia puede funcionar sin que yo esté presente? Really? Don't you understand the Church of Jesus Christ? La iglesia es un cuerpo. ¿Qué pasaría si su ojo le dice, hoy no me quiero abrir? Ábrete, necesito ver bien para manejar. O va a un restaurante y resulta que la boca no quiere hablar, no quiere pedir la comida. Ordena la comida. Quiero. Abre la boca para comer. No quiero comer. Haríamos el ridículo en un restaurante, ¿no es cierto? O la mano dice, yo no quiero levantar este tenedor. Y se pone aquí atrás. Apúrele, yo soy derecho, no soy zurdo. O uno de los pies dice, me quedo en casa, váyase usted, el resto del cuerpo. Parece ridículo la comparación, ¿verdad? Pero cuando salimos a la calle, para funcionar, necesitamos todos los miembros del cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Veamos lo que dice la Biblia en Juan capítulo 17, versículos 22 al 23. Juan, capítulo 17, versículos 22 al 23. Dios tiene un plan para nosotros como iglesia. Quiere que seamos unidos para llevar su obra adelante. Veamos lo que dice el verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo está en el Padre está en Cristo. Jesús dijo, somos uno. La iglesia es un cuerpo. Cada miembro de la iglesia juega un papel importante. Cada uno tiene una función. La falta de la unidad en la iglesia de Cristo ha sido la causa de que el evangelio no haya alcanzado a muchas personas y como resultado hayan muerto sin Cristo Jesús. Un día Dios nos va a pedir cuenta. ¿Por qué no te involucraste en esta iglesia donde te coloqué? ¿Por qué no tomaste tus talentos, tus recursos, tus ideas, tu fe, tu conocimiento? ¿Por qué nunca lo pusiste en servicio para mí, para que otras personas conocieran mi palabra y conocieran la salvación? ¿Qué respuesta le vas a dar a Cristo? Debemos asistir para ser parte activa de la vida de la iglesia. Amados, no podemos continuar siendo espectadores. Tenemos que ser participantes, tenemos que ser activos. En nuestro cuerpo, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo son activos. Le acabo de dar un ejemplo ahorita. Imagínese que su cabeza decide quedarse en la casa y usted sale a la calle sin cabeza. Todo el mundo se le correría porque sería muy raro eso, ¿no es cierto?
La cabeza debe venir pegada a menos que lo hayan decapitado los musulmanes. Entonces tendría que estar acostado en el suelo como muerto. Pero nunca salimos a la calle con una parte del cuerpo, salimos todo el cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Debemos asistir a la iglesia, debemos ser parte activa de la iglesia, no espectadores. Cristo nos dio una función a cada uno de nosotros. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Mire lo que dice el texto. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cómo? No dicen piezas, ¿verdad? Hemos sido bautizados como un cuerpo, sean qué cosa, judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hemos sido salvados por un mismo Señor, bautizados por un mismo bautismo, escritos en un mismo libro, el libro de la vida, y redimidos por una sangre, la sangre de Jesucristo. Tenemos una responsabilidad, a menos que usted no haya nacido de verdad. No se tiene que sentir parte de la iglesia de Cristo porque no ha nacido. Pero si ha nacido, tiene que sentirse parte de la iglesia, y Dios espera que usted funcione como tal. El cuerpo humano es un ejemplo de Cristo y su iglesia. El cuerpo humano es un organismo, una persona, un ser, una vida. El cuerpo humano tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función. Si uno de los pies o el hígado o uno de los ojos está inflamado, afectará el funcionamiento del resto del cuerpo. Si su pie derecho se le inflama y no puede caminar, usted no puede decir, a mí no me importa que el pie ande así. Todo el mundo le preguntaría, ¿qué te pasa? What happened? Oh, nothing. Oye, pero andas caminando todo renco. Algo traes en tu pie. Entonces, cualquier cosa que le pase al cuerpo va a afectar el funcionamiento del resto del cuerpo. Necesitamos que todos los miembros del cuerpo estén funcionando para que todo el cuerpo esté bien. Cada miembro del cuerpo tiene una función especial. Oiga bien esto, el ojo y la nariz, cada uno tiene su propia función. El ojo nunca anda, ¿verdad que no? El ojo siempre anda así, dijo, viendo todo, chismeando. Pero la nariz, respirando oxígeno. El ojo no puede realizar la función de la nariz. Las manos no pueden realizar la función de los pies. El corazón no puede realizar la función del hígado. Ningún miembro del cuerpo puede realizar la función de otro miembro del cuerpo. Cada uno tiene un talento, cada uno tiene una función. Y cuando algunos miembros del cuerpo de Cristo no están funcionando, la obra del Señor no puede caminar igual como Dios espera. Asimismo, en la iglesia, ningún miembro de la iglesia puede realizar la función de otro miembro de la iglesia. Por lo tanto, cuando solo unos pocos miembros realizan el trabajo de la iglesia, no puede funcionar bien. Si la misma persona es la misma persona que todo el tiempo está instalando una carpa, un día se va a aburrir, porque los otros no ayudan. No se sienten responsables de ayudar a instalar esa carpa o desarmar esa carpa o mover esta cosa, pintar aquí, ganar las armas para Cristo, darle bienvenida a las visitas o tratar de comunicarse con las personas que vienen por la primera vez a la iglesia o ayudarles a que lean la Biblia a la persona que está a su lado. Tenemos que realizar nuestra función. Cuando solamente unos pocos miembros están involucrados, muy pronto se verán agotados. Y la iglesia caminará lentamente en su trabajo. Debo recordarle una cosa, enfáticamente. Vamos a entregar cuentas al Señor.
Si no eres salvo, no te preocupes, no vas a aparecer en el tribunal de Cristo. Es solo para la iglesia, para los que son salvos, para los que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero vas a aparecer en otro juicio, en el final. Y los que aparezcan en ese juicio serán lanzados al lago de fuego. Tienes que determinar en tu vida, ¿eres parte de la iglesia o no? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo o no? Tienes que tomar una decisión. Recuerda una cosa importante. Vamos a ir a nuestro segundo punto. La iglesia debe de crecer en números. Es inevitable, es inevitable. Cuando nosotros venimos a esta nación, hay una cosa que los hispanos nunca le fallamos, y es multiplicarnos. ¿Cuántos dicen amén? Que unos tienen 5 niños, que otros tienen 7, otros 15, para que le den más dinero en los impuestos, ¿verdad? Por cada niño, $5,000 por cada niño. En Canadá, por cada niño que usted tenga, le dan $5,000. Así que es algo muy fructífero. Ahora, la iglesia debe crecer. Cuando un hombre y una mujer se casan, ¿qué se espera? Que muy pronto tengan hijos. ¿Qué pasa si todas las familias en los Estados Unidos cesan de tener hijos? Todo el mundo, incluyendo los que están casados o los que nunca se han casado. Nunca tener hijos, nunca. ¿Qué cree que va a pasar con esta nación en 2 o 3 generaciones? Aquí no hay ninguna persona. Es un mandato de Dios el crecimiento numérico, tanto en la vida familiar, en la nación, como dentro de la iglesia. Hay solamente 2 procedimientos matemáticos que debemos usar en la iglesia y 2 que no debemos usar. 2 que no debemos usar. No debemos restar, ni debemos dividir. Solamente debemos, ¿qué cosa? Sumar y multiplicar. Ahora, hemos dicho en nuestra iglesia que si no podemos ganar las almas para Cristo, que las hagamos aquí. Y esa cosa ha estado en progreso, ¿verdad? Tenemos un chorro de niños en esta iglesia naciendo constantemente. Veamos Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ve lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice el texto bíblico, leamos todos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay algo que yo no le entiendo a este texto. No dice recibiréis poder para hablar en lenguas. No dice recibiréis poder para votar gente en la iglesia. No dice recibiréis poder para ir a sanar a todo el mundo. Para hacer milagros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿para hacer qué cosa? ¿Testigos de qué? De Cristo, del Evangelio. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios que nosotros hemos sido alcanzados con ese mensaje. Hechos capítulo 2, versos 41 y 47. Hechos 2, 41 y 47. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? ¿Cuántas personas? 3,000 personas, verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿sabe cuándo va a añadir Dios a la iglesia los que han de ser salvos? Cuando hay una iglesia que tiene unidad. Cuando hay una iglesia que es activa. Cuando hay una iglesia que está haciendo el trabajo. Hay familias que dicen, no quiero tener hijos. Pues nunca tendrá.
Sus palabras son poderosas. Sus palabras son proféticas. Si nosotros decimos a esta iglesia, no queremos que venga más gente, ¿qué cree que va a pasar? No van a llegar. Porque el que añade a las personas a la iglesia es Cristo. A través del Evangelio. Y queremos crecer y debemos crecer. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, tenemos que hablar de Cristo a otras personas. No debemos de ser cristianos pasivos. Ya somos salvos, no nos importa que el resto del mundo se vaya al infierno. No, esa no es la misión de la iglesia. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que ser parte activa de la iglesia. Tenemos que entender por qué somos salvos. Hemos sido salvados primero para que un día, con nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, podamos entrar a la presencia del Señor para siempre. Y para que otras personas sean alcanzadas con el Evangelio de Cristo. Hechos 4:4. Hechos capítulo 4, versículo 4. Recuérdase, en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Vea lo que pasa en la segunda predicación. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué le parecen? 2 cultitos, 8,000 salvos. ¿No le parece que sería maravilloso que en 2 predicaciones alcanzáramos a 8,000 personas para Cristo? ¿No cree que sería maravilloso? Pero tenemos que trabajar para que Dios nos use para su gloria. Hechos 5:14. Oiga bien, ¿y los que creían en quién? ¿En el pastor? Leamos entonces. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Gloria a Dios. Y niños y jóvenes. Hechos capítulo 6, verso 7. Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La Biblia nos habla de crecimiento numérico, pero toda la iglesia debe participar, alcanzando a otras personas para Cristo. Porque el día que nos presentemos delante del Señor, el Señor te va a preguntar, ¿a cuántas personas les hablaste de mí y a cuántos ganaste para mí? ¿Qué le vas a responder? Que Señor, yo era tartamudo. Que yo no tenía palabras. Pero en el trabajo le levantaba la voz a tu jefe, ¿verdad? Cuando te pagaban menos. Sabías reclamarle a tu esposa. Oh, ¿no tenías palabras? Claro que tienes palabras. La diferencia es si queremos hacer el trabajo o no. Si queremos obedecer a Dios o no. Moisés trató de evitar hacer el trabajo de Dios. La obra de Dios. Se dice que cuando murió el presidente Bush, llegó al cielo y le dijo a San Pedro que quería hablar con Moisés, que él había sido el presidente de los Estados Unidos. Y le dijeron, Moisés, aquí está un hombre que se llama George W. Bush, que quiere hablar contigo. Y dijo Moisés, no way, the last time that I spoke to a Bush, I spent 40 years in the desert. Entonces no quiso hablar con Bush, ¿verdad? Porque iba a pasar otros 40 años en el desierto. Veamos en tercer lugar, permanecer en la doctrina de Cristo. Oiga bien, la doctrina de Cristo. No la doctrina del pastor, en la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo está revelada en las páginas de la Biblia. Oiga bien lo que dice 2 de Juan capítulo 1, verso 7 y luego del 9 al 11. Leamos. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina católica, en la doctrina musulmana, en la filosofía griega,
en el manifiesto comunista. ¿Eso dice el texto? Leamos otra vez entonces. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, oiga bien, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y también tiene al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, testigo de Jehová, diciendo que Jesucristo es un Dios chiquito. Jesús es Dios, Rey de reyes y Señor de señores, Creador de todo cuanto existe. Verso 11. Porque el que viene y dice, bienvenidos, participa en sus malas obras. Oh, aquí está la revista Atalaya. Ok, thank you. You're so kind. ¿No quiere comerse un taquito? ¿Qué dice el texto bíblico? Cualquiera que no trae esa doctrina, no le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Oh, que mira, te quiero compartir la religión musulmana, de Alá. Pero no creemos que Jesucristo es Dios, ni que es el Hijo de Dios, y tampoco no creemos que Él murió en la cruz, sino que otro fue el que murió. Más bien les pareció que lo mataron, pero no lo mataron. Y un día Jesús va a venir, según la religión musulmana, para corregir a todos los cristianos y decirle que estaban equivocados, y Él vendrá para ponerse al servicio de Alá. ¿Qué le parece? ¿Usted le dice bienvenido? Viene el católico y le dice, mire, este es el Corpus Christi, un pedacito de pan aquí redondo. ¿Qué le dice usted? Oh, qué bueno. ¿Cómo le llaman eso? El Santísimo. No. Jesús no es un pedazo de pan que puede ser manoseado por nadie. Él ya murió una vez y para siempre en la cruz. Cuando murió dijo, consumado es. Con un solo sacrificio perfeccionó a los santos y puede salvarnos para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2, 41 al 42. Hechos 2, 41 al 42. Así que, dice la Biblia, leamos todos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Veamos Mateo 15:9. Mateo 15:9. Dice Jesús, hablando de la gente religiosa, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombre. Amados, si una iglesia no tiene influencia en el mundo que le rodea, es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre esa iglesia. Un día sonó el teléfono en la oficina de la iglesia a la cual asistía el presidente Benjamin Franklin, o Franklin Delano Roosevelt. La pregunta fue, señorita, ¿esperan ustedes al presidente que asista la próxima semana a la iglesia? El pastor le contestó y dijo, no le puedo prometer, pero le aseguro que la próxima semana estará Jesucristo aquí y esa debería ser suficiente razón para que usted asista también. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Jesucristo está aquí? ¿Cuántos creen que estará el otro domingo? Ahora, había una hermana que no iba a la iglesia porque ella pensaba que si se venía, se le iban a meter a robar. Entonces el pastor le dijo, hermana, no se preocupe, el Señor cuida de su casa. Véngase al culto. Llegó al culto. El pastor dijo, ¿cuántos creen que Cristo está aquí? La iglesia dijo, amén. Dijo la hermana, ya me voy porque me dejó solo en la casa. Él está en todas partes, amado. Él es omnipresente. Ahora, una cosa importante es que Cristo estará aquí el próximo domingo y está en este momento. La persona más importante en la iglesia no es el pastor, no son los diáconos,
no son los líderes, aunque ellos tienen un crédito en el desarrollo de la obra del Señor. La persona más importante se llama Jesucristo. Por lo tanto, en nuestra predicación, cada texto bíblico que usamos debe de predicarse dirigiendo al auditorio hacia Cristo como el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Un día, un joven ministro tenía temor de predicar en su iglesia de ciencias, de geología, de mitología griega, de literatura inglesa, porque a su iglesia asistían todos los expertos catedráticos en esas materias. Entonces le consultó a un pastor experimentado y le dijo: ¿qué debo de hacer? El pastor le dijo: predica el evangelio, porque probablemente conoce muy poco de Jesucristo. Amados, aquí en nuestra iglesia nos hemos propuesto predicar a Cristo, y que a Cristo como el único verdadero Dios eterno, como la única verdad, como el único Salvador del mundo. Y le aseguro que aunque el mundo conozca de todo, conoce muy poco de Jesucristo. Necesitan saber de Él, porque sin Él no tendrán salvación. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en esta hora, gracias por estos 22 años que nos has dado. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos a entender la importancia de nuestra participación activa en este lugar, para que podamos alcanzar las personas que tú nos has asignado a alcanzar con tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado la victoria. La honra y la gloria sean solamente para ti, y gracias por lo que has hecho a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te damos la honra y la gloria a ti por los siglos sempiternos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga.